Hablar de pandillas es hablar de una triste realidad a la que ha estado condenada nuestro país por décadas. Tristemente, realmente un país con pocas o cero oportunidades para muchas familias, donde desgraciadamente este fenómeno ha ido creciendo. Muchos jóvenes, niños uniéndose a estos grupos antisociales. Pero tenemos esto, pero además usted decía en la plenaria, y lo voy a leer literal, hay actores detrás de esta masacre, hay personas que están financiando a estos grupos criminales. Saber que a estos grupos hay financistas es sumamente delicado y es sumamente terrible pensarlo para nuestro país. Si hacemos un análisis concreto, ¿a quién le conviene que la delincuencia dispare el alza de los homicidios? Al presidente no le conviene. O sea, el presidente tiene un plan control territorial que la gente percibe como positivo, como muy bueno, que ha entregado resultados puntuales. ¿A quiénes son en realidad los que les conviene que el país vaya por esa línea? Que el país regrese a aquellos números que heredó el FMLN, aquellos números que se manejaban en los gobiernos de Arena. Curiosamente, hablábamos con el diputado, hay dos actores que faltaron a la plenaria y que pertenecen a la Comisión de Seguridad. El diputado Rodrigo Ávila, que ya lo citamos a la comisión porque recibía sobresueldos, pero que fue director de la policía, que conoce perfectamente la situación del país, y el diputado Johnny Wright, que fueron ausentes totalmente en esta plenaria. O sea, dos diputados miembros de una comisión que analiza temas de seguridad no se presentan a una plenaria extraordinaria para poder analizar un régimen de excepción y darle facultades al gobierno para actuar en contra de la delincuencia. ¿Y sus diputados suplentes tampoco asistieron? Los curules estaban vacíos. Esa es la falta de compromiso que tienen. Es decir, esto por un lado en la parte de los funcionarios y en el caso de los diputados. Pero hablemos también qué es lo que puede venir aquí. En el país se está configurando o se están conformando los grupos de oposición que ahora ya trabajan en bloque, que ya ahora hablan de posibles alianzas presidenciales entre Arena y FMLN, los enemigos, por aquellos que la sociedad pasaba dividida, por aquellos que se llegaban a pleitos, que se llegaron a muerte, o sea, las 80,000 víctimas de la guerra, por la guerra por la lucha del FMLN contra aquellos poderes y aquella pantomima de acuerdos de paz. Todo eso ahora se ve reducido a lo que ya vienen anunciando, una alianza presidencial entre todos los partidos de oposición para llegar a alguien al gobierno. ¿Y cuál es el campo de acción de la oposición? Y es que, Marisol, cuando yo pongo el dedo en el renglón en esto, es porque estoy completamente convencido que el pasado nos da evidencia de que ahora estos actores de oposición, estos que emiten opinión, estos analistas, estos abogados, dirigentes de oposición que se pronuncian y que tienen un ataque sistemático y sincronizado hacia las políticas del gobierno y específicamente contra el plan control territorial, tienen un nexo con estructuras delincuenciales, porque antes se justificaban. El FMLN puso sus operadores y negociadores, pero se empaparon completamente de la estructura de las pandillas, cómo funcionan, cómo operan, con quién hay que contactarse. No es por gusto que a los penales les llevaban bailarinas, como lo decía el diputado, les introducían discotecas, tenían sus tardes alegres. Los reos, los pandilleros reos, eso ocurrió en gobiernos de Arena, ocurrió en gobiernos del FMLN. Y cuando llega el presidente Nayib Bukele y empieza a poner orden en los centros penales, curiosamente empiezan a atacarlo. Curiosamente, esta misma oposición, y aquí el tema no es que solo si le dan acompañamiento a las noticias, no es ese. El tema es que le den financiamiento a las pandillas, porque si ya las pandillas dejaron de recibir apoyo económico del gobierno, porque a la llegada del presidente cortó con ese tipo de situaciones que tenían los gobiernos anteriores,
Entonces, ¿de dónde se están financiando? Porque aquí hay que ver, y ya lo establecía un punto muy bueno el diputado, cuando decía que las empresas de seguridad salen ganando. Si entre más inseguridad tiene el país, los comerciantes se van a ver con la necesidad de contratar guardias de seguridad. Entre en esta inestabilidad, es que esto lo generó estos 30 años, que no les gusta que pongamos en el presente, generaron la inestabilidad en la familia. Arena y FMLN encontraron el negocio del siglo en mandar salvadoreños para Estados Unidos para que dependiéramos de las remesas, pero no se imaginaron el daño que le hacían a la familia cuando dejaban 2, 3 hijos sin padre, sin madre, porque se tenían que ir a buscar oportunidades allá, y estos niños acá no les quedó de otra que entrar a pandillas. Y esto ha sido un círculo vicioso que vamos a romper. Por eso es algo bien importante, Marisol, y yo lo quiero destacar y realzar, la política de primera infancia que está ejecutando la primera dama, que desde ahora hasta con la ley Nacer con Cariño se le va a dar un trato especial a la madre, porque la familia, la niñez es la base de la sociedad, y lo que hagamos ahora, este gobierno lo que está haciendo ahora, en 30 años va a dar excelentes resultados. Vamos a tener una sociedad mucho mejor de lo que ahora tenemos, y no es culpa. Si al final alguien decía, esos que les enseñaron a matar, no es culpa de ellos. Así los condenó Arena y el FMLN, pero ahora se convirtieron en enemigos del salvadoreño honrado y decente, y van a pagar por sus delitos. Pero al final, esos delitos son producto, ese perfil de pandillero es producto de las malísimas políticas que implementó Arena y el FMLN durante 30 años. Precisamente era lo que me refería cuando le decía que habíamos sido un país, una sociedad sin oportunidades para todas estas comunidades, para todas estas colonias, y que desgraciadamente lo que nos dejaron fue eso, generaciones con muchos pandilleros, con muchos jóvenes que no tuvieron oportunidades, sus padres ni de trabajo, ellos ni de estudio, y desgraciadamente es algo que se ha heredado para la actualidad. Este gobierno y esta Asamblea Legislativa seguirán trabajando para poder, con más medidas de ser necesario, para poder paliar esta situación. Así es, nosotros vamos a estar siempre en favor de los salvadoreños y dar todas las herramientas que sean necesarias para garantizar su seguridad, para garantizar que los salvadoreños tengan la vida que merecen. Esta nueva Asamblea Legislativa es una asamblea aliada del pueblo. Estamos para representarlos, para llevar todo lo necesario, todo lo que el pueblo salvadoreño necesite, todo lo que sea para su bien de parte de esta Asamblea Legislativa va a tener el apoyo. Nosotros vivimos un periodo de tiempo donde el presidente Nayib Bukele estuvo solo, donde la Asamblea Legislativa no daba las herramientas y sin embargo el presidente logró hacer muchos cambios, incluso reducciones ya en la criminalidad desde el primer año que entró. Tuvimos una pandemia que nos azotó y atentó también contra la integridad de los salvadoreños y contra la integridad económica incluso. Y salimos adelante, pero ahora sabemos de que el presidente tiene la capacidad y ahora tiene la nueva Asamblea Legislativa que va a estar a favor de todos estos cambios positivos para darle a los salvadoreños lo que en realidad merecían y que durante 30 años no tuvieron. Es importante, ya lo habíamos mencionado, y quisiera que usted se refiriera a eso, diputado Castillo, para quienes estas voces disonantes que siguen señalando que este régimen de excepción es ilegal, cuando hacía referencia a que la Convención Americana sobre los Derechos Humanos de la OEA, en su artículo 27, también señala que es posible. Dice, en caso de peligro público o de otra emergencia que amenace las independencias o seguridad del Estado parte, este podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación, suspenda las obligaciones contraídas en virtud de esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Estamos apegados a la Carta Magna también. Correcto, es una medida extraordinaria que responde a una situación extraordinaria. Yo creo que quien se oponga a la aplicación del régimen de excepción o no se da cuenta de la realidad del país o no siente el dolor del pueblo que está muriendo a manos de las pandillas,
Y como legisladores no nos podemos quedar de brazos cruzados. Es una facultad constitucional que está avalado ya por las instituciones internacionales y que yo creo que a veces el descontento, Marisol, de estos abogados es el desgaste que quieren generar para el gobierno, porque ante cada medida siempre está una voz disonante que está exponiendo que se están haciendo mal las cosas porque ellos creen tener la solución absoluta a los problemas de El Salvador. Curiosamente, la mayoría de todos esos voceros de la oposición han estado vinculados a los gobiernos anteriores y en su momento no proponían ningún tipo de solución. La mayoría de todos estos dirigentes que ahora andan haciendo lobbies, inclusive hasta en la diáspora, con la diáspora, se van a Estados Unidos, pertenecieron, fueron funcionarios, fueron diputados, estuvieron en los gobiernos más corruptos, por supuesto, de la historia de El Salvador, pero en ese momento no se les ocurrió la solución de lo que estaba viviendo el país. O sea, el tema de la delincuencia no es algo nuevo, no es algo que se instauró en el país a la llegada del presidente Bukele, es una herencia descontrolada. Es un área ingobernada porque los gobiernos trataban de ocultarlo, pactaron con ellos, les favorecieron. Y me resulta de verdad, a veces cuesta creer la postura de abogados que tienen el conocimiento exacto de la aplicación de las normas constitucionales y que se refieran de esta manera para desinformar, porque se les conoce completamente la agenda. No es y no les importa que a pesar de su profesión queden en un total ridículo ante la población cuando fijan posturas que no tienen nada que ver con lo que aprobamos en la Asamblea Legislativa, cuando quieren deslegitimar la cantidad de votos que tenemos en la bancada ASEAN, porque parece que cuando gobernaba Arena y el FMLN sí les interesaba la democracia, pero cuando democráticamente el pueblo le da a un partido político la mayoría calificada, le da 56 diputados, ahora ya no es democracia. Ahora ya ellos se van por otra línea, los diputados no pueden hacer eso. No, señores, es que no se trata de eso. Marisol, yo creo que, y aquí sí estamos de acuerdo en la sociedad, es que en las elecciones del 28 de febrero ganó el pueblo. No ganó Nuevas Ideas, no ganó la bancada ASEAN, no ganó el presidente. Aquí ganó el pueblo porque el pueblo no tenía diputados. Yo te aseguro que si esto hubiese ocurrido con una asamblea, con la configuración de la asamblea anterior, por lo menos se iban a tardar 8 días en discutir si de verdad el alza de homicidios era una emergencia o no. Porque lo vivimos en la época de la pandemia. Querían los diputados entender si la pandemia era una emergencia o no, si el montón de salvadoreños que iban a morir a causa del COVID porque no se tenía ni siquiera la vacuna, y pasaron discutiendo a ver si era una emergencia, pasaron discutiendo a ver qué era pandemia porque no tenían conocimiento de la palabra siquiera. Entonces, como diputados, nuestro compromiso es legislar para la población, no para que estén contentos este grupillo de abogados, que yo repito, y yo de verdad a todos estos que emiten ese tipo de opiniones, que lo que hemos hecho no está correcto, miren, las universidades están abiertas, pueden de verdad ir a tomar un cursillo, ilústrense en leyes para que de verdad estén a la altura del contexto que está viviendo en El Salvador. El sistema corrupto al que ustedes pertenecieron ya acabó. Aquí ya no manda esos grupos fácticos de poder, aquí manda el pueblo. Y precisamente, ¿qué es lo que dice el pueblo? Y es que agentes de la Corporación Policial y elementos de la institución castrense se han desplazado en diversos puntos desde el pasado sábado como parte del trabajo operativo que se ejecutará para llevar tranquilidad a las familias. Las unidades del transporte colectivo también están custodiadas en todo momento por militares. ¿Qué piensa la población de este régimen de excepción que se ha instalado en nuestro país a consecuencia de la ola de violencia del sábado? Esto es lo que han dicho. Verificaron que ningún pandillero o persona sospechosa se desplazara en unidades del transporte colectivo. Esa fue parte de la labor que realizaron los militares en el municipio de Zaragoza. Está bien de que anden todos en la calle viendo qué accidente puede suceder, porque así tal vez se disminuyen más los homicidios que puedan haber en El Salvador. Además de realizar registros, acompañaron en cada unidad a la población durante los viajes.
con el fin de brindar seguridad como parte de las acciones dentro del régimen de excepción vigente en el país. Nosotros nos sentimos bien, como le repito, por la seguridad, porque con este repunte que ha habido, la verdad, uno anda con miedo. Anda con miedo, pero gracias a Dios, por lo menos aquí en Zaragoza, no sé si en todos los demás sectores, sí vemos el militarismo y donde uno se siente mejor, se siente más confiado. La población avala todo el trabajo que se encuentra realizando el gobierno, afrontando la delincuencia para frenar los homicidios sin descanso. ¿Y qué le parece todo el trabajo que está haciendo el gobierno? Muy excelente. Para mí está todo bien, todo lo que el gobierno está haciendo para nosotros. Porque no solo nosotros lo valoramos, sino que toda la gente que ocupa de los microbuses, ¿verdad? Los elementos de la Fuerza Armada mantendrán presencia en todo el territorio nacional con el único fin de evitar el cometimiento de hechos delictivos. Este trabajo se encuentra articulado con la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República. Ahí tenemos la opinión del pueblo salvadoreño. Este pueblo, que quiero destacarlo, fue quien votó en las pasadas elecciones y le dio la mayoría de diputados a la fracción de Nuevas Ideas, y era precisamente lo que también hacía alusión el presidente de la República cuando hablaba de este estado de excepción, de este régimen de excepción, que iba a ser aprobado por una asamblea democráticamente elegida. Así es, y como te lo he mencionado, ahora los beneficios, las cosas buenas ya no son solo para el ámbito privado. Ya en el ámbito público ya se tiene derecho también a esto, se tiene derecho a viajar con seguridad. Lo que te mencionaba, ¿qué asaltante se va a sentir a gusto de subirse en una unidad pública sabiendo que las víctimas a las que quiere llegar están siendo acompañadas por cuerpos de seguridad preparados para defender a la población y con las herramientas dadas por el gobierno y por la nueva Asamblea Legislativa para hacer valer la ley y detener a este malhechor? Creo de que ya era el momento de que la población se sintiera segura, que la población se sintiera verdaderamente acompañada por el Estado, acompañada de los cuerpos de seguridad, ya sin el temor de que va a ser asaltado. Y lamentablemente tuvimos un día atípico, como se mencionó, pero hemos dado una pronta respuesta para demostrarle a la población de que estas situaciones son eso, son intentos de los que se siguen oponiendo a que El Salvador salga adelante, pero que no van a ser fructíferos a largo plazo, que nosotros hemos respondido y que la población va a estar segura que nuestros cuerpos policiales y de seguridad están trabajando en favor de los salvadoreños y en favor de que esto ya no vuelva a pasar. Diputado Castillo, usted ya lo mencionaba, pero quiero insistir en el punto. ¿Coincide con estas visitas de inversionistas cuando nuestro país le está dando otra cara, otro rostro al mundo, cuando se acerca un periodo vacacional que se espera que la diáspora pueda visitar a nuestro país? ¿Coincide, desgraciadamente? Hay dos cosas que coinciden con esta alza de homicidios. Primero es que por fin hubo un presidente que no se deja doblar el brazo por los transportistas. Curiosamente, ocurre después de que el presidente incluso ha tomado unidades y le está proveyendo un transporte digno a la población, ordenado. Se ha garantizado que las unidades, por lo menos de las rutas que estaba interviniendo el gobierno, salieran todas. Del total que se tenía, no salía ni la mitad a trabajar, pero sí cobraban el subsidio. Ahora el presidente, un presidente que no se deja doblegar el brazo. Ahora hay una asamblea que no está negociando con transportistas, y los mismos diputados voceros de Arena salieron a decir cómo era el mecanismo cuando se iba a reformar una ley en el transporte, cómo estos señores, inclusive el que está preso, llegaba a la Asamblea Legislativa y no se iba de allí, visitando diputados, de ir de oficina y de despacho en despacho, sabrá en qué cosas se entendían, pero no se iba de la Asamblea mientras no le aprobaran la ley que él quería. Ahora todo eso ya no ocurre, eso es una. Y nos llama la atención que ahorita que el gobierno metió mano en el tema del transporte, se dispara los homicidios. Y lo otro es que, como ustedes saben, están viniendo inversionistas al país a diario. Algunos son más emblemáticos, pues, porque son dueños de su fortuna, asciende a miles de millones de dólares, y tienen la intención de invertir en este país. Y cuando el presidente Bukele ha puesto otra imagen de El Salvador en el mundo,
cuando ahora somos referentes en cosas positivas y no en delincuencia y no en homicidios, sino en un excelente manejo de la pandemia, en un gobierno que toma medidas acertadas, en un gobierno que va en primeros lugares en la toma de decisiones acertadas en materia económica, y curiosamente quieren empañar todo lo que el gobierno está logrando con días sangrientos, pero que al final de cuentas, Marisol, a la población ya no la engañan. Por supuesto que nos duele lo que ocurrió el día sábado, pero les dolerá más a los ejecutores de esas muertes y a sus financistas y a todo el aparataje que está tras esto, que por supuesto los pandilleros no han actuado solos, están obedeciendo órdenes y las autoridades van a llegar hasta las últimas consecuencias para darle garantía al pueblo que esto no vuelva a ocurrir. Gracias, diputados, por haber estado con nosotros esta mañana. Al final solo resta decir, encomendémonos mucho a Dios, que Dios bendiga a El Salvador, que Dios bendiga a cada una de las familias salvadoreñas que trabajan honradamente por salir adelante. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Los esperamos mañana en punto de las 6:30 de la mañana. Continúe con la programación de Canal 10 y por supuesto pendientes de Noticiero El Salvador. Hasta mañana.